Papá Noel te trajo una bicicleta. La bicicleta. Voy a ser un muerto muy original porque en vez de entrar al nicho en carroza, voy a entrar en bicicleta. Amado por el público, respetado por sus compañeros y mimado por la crítica, Gianni Lunadei nacía el 1 de mayo de 1938, en Roma, Italia, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Pero debido a la difícil situación en la Europa de la posguerra, con tan solo 12 años de edad, Lunadei es enviado por su padre a Buenos Aires, el 11 de junio de 1950, para encontrarse con su madre, quien ya estaba instalada en Argentina, desde hace un tiempo atrás. Los Lunadei consideraban que Argentina era un país pujante por aquel entonces, en el cual podría brindarles esa posibilidad de progreso que Italia les negaba. Poco tiempo después llegaría su padre. Allí terminó una odisea y comenzó otra, resumía el actor, que también contaba esto en el programa de televisión Siglo XX Cambalache. Te encontrás que todo vale 20 centavos, hasta el cine. El tranvía valía 5 centavos, había días que no se pagaba el tranvía, había días que no se pagaba el cine, el famoso Día de Damas. Las confiterías ponían las facturas de la noche anterior en la vereda para que comiera la gente que pasaba, los chicos, en forma gratuita. Es una cosa, pero Caperucita Roja. En un país maravilloso me encontré. A los 16 años de edad debutó en Buenos Aires, haciendo en teatro el personaje de George, en Todo eran mis hijos. Y como actor teatral de pura raza estuvo ligado en muchas otras obras significativas. Sin embargo, Lunadei no desestimó jamás la doble faceta en su trayectoria histriónica, en el que le permitía abordar con igual eficacia el drama y la comedia, tanto en teatro como en televisión. Entre 1983 y 1987 trabajó durante 4 temporadas en el programa de televisión Mesa de Noticias, donde Lunadei personificó al maquiavélico y desleal Gianni de la Nata. Se me ha ocurrido una genialidad para otra maldad. Otro de sus grandes trabajos fue en Matrimonios y algo más, en donde destacó en varios personajes, como el de Cartucho, quien era el compañero del taller mecánico del Groncho. Uy, aquí Cartucho, permiso, ¿se puede? ¿Qué haces, loco? Él está haciendo el bocho, seguro. Entre 1991 y 1993 trabajó en El Gordo y el Flaco, dándole vida nuevamente a los personajes de Mesa de Noticias. Sus últimos trabajos televisivos fueron en la miniserie policial Archivo Negro, junto a su compatriota Rodolfo Rano. A pesar de que era una de las caras más conocidas de la televisión argentina, jamás dejó de brillar sobre el escenario, haciendo teatro durante 37 años sin descanso y participando en más de 15 películas. Gianni tenía un profundo miedo de quedarse sin trabajo, y a la vez que sucedía eso, los fantasmas de la tristeza comenzaban a merodear. Lunadei es un deprimido y un suicida. Esto viene ya del año pasado, me viene con la historia del... Yo me pongo realmente muy triste cuando baja un programa, pero muy triste. Pero empiezo otro. Entonces no tengo mayormente oportunidad ni de deprimirme ni de matarme. Además, matarse, porque te levantan un programa, yo me hubiera matado 65 millones de veces. En sus últimos años de vida, Lunadei sufría de depresión recurrente. Tal es así que el 17 de junio de 1998, estando solo en su casa en el barrio de Belgrano, pero acompañado de esos fantasmas de la depresión, Gianni se suicidó de un disparo en la cabeza, con una pistola calibre 32, donde fue hallado por su actual pareja, la actriz Perla Caro, sentado en un sillón y con una herida en la frente. A la hora de su muerte, Gianni Lunadei tenía 60 años de edad. Sus restos fueron enterrados en el panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Chacarita.